Excelentísimo Padre Celestial, Señor y Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, me presento delante de ti. El propósito, Señor, es adorarte, darle a ti la honra y la gloria, porque tú vives y reinas, eres nuestro Creador, nuestro Hacedor, y a ti, solamente a ti, te adoramos y te bendecimos. Muchas gracias por este día tan maravilloso y precioso. Amén y amén. Vamos a hablar en este día, acerca del perdón. Hay muchas personas que les es muy difícil pedir perdón cuando cometen errores y pecados. Pero el hombre debe de reconocer sus errores y pedir perdón a Dios y a las personas que han ofendido. Pidiendo perdón a las personas que ofendieron, y a Dios les perdona. Vamos a mirar algunos versículos que nos hablan del perdón. Y los creyentes somos emblanquecidos como la nieve cuando pedimos perdón. En Isaías capítulo 1, versículo 18, dice Dios: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando el hombre reconoce sus pecados, sus errores, y viene a Dios y le pide perdón, Dios le perdona, porque Dios es misericordioso y clemente. Miramos a David gozando después del arrepentimiento, de ser perdonado del adulterio que cometió. Dios le perdonó, y eso lo encontramos en el Salmo 32, del versículo 1 al versículo 2. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendito Dios. Entonces, cuando el hombre viene a los pies de Jesús y le pide perdón, es perdonado. Pero debe hacerlo de corazón, con un corazón sincero, venir a los pies de Jesucristo y no volver a cometer ese pecado. David estuvo deprimido hasta que se arrepintió, porque el pecado oprime al hombre. Y en el mismo Salmo 32, del versículo 3 al versículo 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando él dice así, fue que el Espíritu Santo se contristó dentro de él. Estaba contristado y no tenía gozo, no tenía alegría. Aún no tenía paz por el pecado que había cometido. Porque a más del adulterio que cometió, mató a un hombre, a Urías Eteo, el esposo de Jezabel. Cometió 2 pecados en uno. Y eso le redarguía la conciencia por ese pecado, hasta que vino a los pies del Señor. Miramos aquí, él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque él se los guardó. Y en el mismo Salmo 32, versículo 5, dice: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, cuando el hombre confiesa sus iniquidades, Dios le perdona y es liberado de toda esa situación que le genera un pecado. Cuando los pecados no son confesados, secan los huesos, la persona no tiene tranquilidad, vive amargada, porque no es libre. La confesión de David y su clamor por perdón ocurrió solo por misericordia, la misericordia de Dios. Y miramos en el Salmo 51, 17. Dios no despreciará
el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Salmo 51 del 17 en adelante. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuál grande es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es inmensa. Y cuán grande es el perdón de Dios para con la humanidad. En el Salmo 103, versículo 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, porque Dios aleja el pecado del hombre cuando éste se arrepiente. Salmo 86, 4 al 7. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Dios responde cuando el hombre está angustiado, desesperado, no haya qué hacer, no encuentra salida. Cuando ha pecado, porque no tiene libertad, el espíritu está contristado. Yo te invito a pedir perdón a Dios. Pídele perdón al Señor. Dios llama al pecador que le busque y le promete perdón cuando él se arrepiente. Miramos en el Salmo 55, del 6 al 7. Dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es grande y poderoso, es amplio en perdonar. Porque Dios es bondadoso, misericordioso. Él ama al hombre, pero odia el pecado, aborrece el pecado. Cuando el hombre viene humillado a sus pies y le pide perdón, Dios le perdona. Ven humillado al Señor, pídele perdón por tus muchos pecados, que Él es tu Padre amoroso, Él te perdona. Jesús extiende su bondad, su bondadosa invitación. Miramos aquí en Mateo capítulo 11 del versículo 28 al versículo 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el hombre está cargado de pecados, no tiene paz, no tiene alegría, no tiene contentamiento, está cargado. El pecado es una carga que destruye el alma del hombre en el infierno. Pídele perdón a Dios. Jesús perdonó a la mujer arrepentida en Lucas 7, 36 al 50. Por lo cual te digo, te dice, que tus muchos pecados le son perdonados. Sus muchos pecados le son perdonados. Él perdonó a aquella mujer que vino arrepentida a sus pies buscando misericordia. Porque Dios es misericordioso. Sus pecados, sus muchos pecados le fueron perdonados. Y Jesucristo llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. El ejemplo está en Lucas capítulo 23, versículo 43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miramos dos hombres que crucificaron y a Jesús en medio de ellos. Y el uno lo injuriaba. El otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la prueba es que miramos que cuando los soldados fueron
a ver las personas que tenían allí crucificados. Cuando llegaron a donde el Señor Jesucristo, se asombraron que Jesús ya estaba muerto. Y llegaron a los otros dos ladrones, no habían muerto, estaban vivos, para que murieran. Le quebraron las piernas, porque eso dice la palabra de Dios, que le quebraron las piernas. La promesa que el Señor le hizo a aquel hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso, fue algo maravilloso, algo lindo. Y es que Jesucristo se fue primero a esperarlo a él, al paraíso terrenal. Cuando aquel hombre llegó allá, Jesucristo estaba esperándolo. Así como a cada uno de nosotros, Él está en las mansiones celestiales. Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros. Y Jesús está allá, para cuando vamos allá, allá lo encontramos y Él nos da la bienvenida. Pero para eso tenemos que pedirle perdón, arrepentirnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades, de todo lo malo, de todo pensamiento malo, de toda mala acción. Hay que pedir perdón a Dios. Miramos aquí algo, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, dice la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 11 y 12. Dice que pidió todos sus bienes al padre y se fue y los malgastó, viviendo perdidamente. Y luego, cuando le fue muy mal, porque quedó en la miseria, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre gozan de abundancia de pan y yo aquí muero de hambre? Dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy más digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros. Se levantó y pidió perdón. Si tú estás en esa condición del hijo pródigo, yo te invito a pedir perdón a Dios y a la persona que has ofendido, porque el hijo pródigo había ofendido a Dios y a su padre, y él reconoció que al malgastar el dinero que el padre toda su vida había trabajado para dejarles una buena herencia, en un momento lo había gastado todo. Eso es pecado. Y todo lo que no va de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios es pecado delante de Dios. Miramos otras citas. En Romanos 5, 1 dice: justificado. Pero antes de eso vamos a leer Mateo 6, 12. Que dice que: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedimos perdón a Dios, pero también debemos perdonar a los que nos han ofendido. Dice, y aquí en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios nos justifica al pedir perdón, Dios nos justifica, nos ve justo a través de Jesucristo, entonces hay paz en el corazón, hay paz con Dios y el cuerpo está saludable, vivimos gozoso, alegre, porque tenemos tanto salud espiritual como salud física, porque el pecado seca los huesos. Efesios 5, 25 al 27, donde habla del hogar, marido, mujeres, dice, tanto a los hombres como a las mujeres. Dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello. Por eso no debe haber dificultades, desavenencias en los hogares. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Miramos aquí en 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿No? Es la sangre del Señor Jesucristo a reconocer. Y 1 Juan 1:9
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 al 14. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si tú quieres alcanzar la misericordia de Dios, confiesa tu pecado y apártate de él. Porque es lo que dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y dice: Dios perdona y salva pecadores de toda clase, no importa que sean negros, que sean blancos, que sean amarillos, cobrizos, de toda clase y de toda condición social. Todo aquel que viene a Él recibe el perdón de Dios. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces algunos de nosotros éramos de todas estas condiciones, pero Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. En Zacarías miramos una visión de un sumo sacerdote que estaba vestido de vestimentas viles, porque cuando el hombre ha pecado, está cubierto de pecado, está vestido con vestimentas viles. Pero solamente cuando viene a los pies de Jesucristo, le es quitado esas vestimentas viles y colocado un vestido nuevo. Miramos, eso lo encontramos en Zacarías capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. También encontramos acá a la mujer samaritana, una mujer adúltera, fue salvada. Jesús le habló y ella recibió a Jesucristo. Lo encontramos en el capítulo 4 de Juan, del versículo 4 al versículo 26. A Pedro, que negó al Señor Jesucristo, también lo encontramos nosotros. Miramos aquí en Juan 21, 15 al 19. Jesús aún le recomendó a Pedro su pueblo redimido, por quienes Él había dado su vida en la cruz del Calvario. Pedro, Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Después que lo negó, pero Pedro se arrepintió y le pidió perdón. Entonces el Señor miró que su arrepentimiento de Pedro era sincero, le encomendó sus ovejas que se las pastoreara. Jesús nos dio la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo estaba diciendo: yo diezmo, yo ofrendo de todo y no soy como este. Y Dios justificó al que dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí que soy pecador. En Lucas 18, 19, 14, encontramos esa parábola del orgulloso fariseo que insistía en autojustificarse. Se justificaba. Mas el publicano estaba lejos. Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso dijo el Señor Jesucristo. Pecadores atribulados claman por misericordia a Dios
y hay que clamar, porque el único que tiene el poder para perdonar es Dios. Miramos aquí en el Salmo 130, el 3, dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Porque Dios no mira todos los pecados que tenemos, no, mira a tu corazón y a mi corazón. Eso es lo que mira. Y aún más allá, el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Los creyentes han sido librados del dominio de las tinieblas. Ellos han sido introducidos dentro del reino eterno de Jesús, perdonados de todos sus pecados. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo. Vamos a mirar. Ya pedimos perdón a Dios, hemos sido perdonados. Pero hay algo muy hermoso y muy especial que dice: cuando traigas tu ofrenda a Dios y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ven, deja tu ofrenda aquí y ve y reconcíliate con tu hermano. A veces pedimos perdón a Dios, pero no hemos perdonado a las otras personas que nos han ofendido. Y para recibir un completo perdón y quedar justificado de todo, solamente, ¿qué tenemos que hacer? Hay que pedir perdón a la otra persona. Porque no basta con arrodillarnos ahí a pedir perdón a Dios y aún no hemos perdonado a nuestro prójimo. Debemos perdonar a nuestro prójimo. Aquí miramos, perdonando a nuestro prójimo. En Mateo 6:12 dice: y perdonando perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que eso debe ser verdad. Cuando nos arrodillamos y le decimos: Señor, perdona nuestros pecados, como nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. Debe ser una gran verdad, porque Dios mira el corazón. Dios sabe si le estamos mintiendo o le estamos diciendo la verdad. En Mateo 6, 14 al 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús dice que debemos perdonar frecuentemente. Y miramos aquí algo muy hermoso. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. O sea, que cada que una persona llega y le dice: perdóname, tiene que perdonarle. Si 7 veces al día le peca o le ofende y viene 7 veces, le dice: Señor, perdóname, usted tiene que perdonarlo y tiene que hacerlo de corazón. Un corazón sincero. Mira por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. La parábola del siervo inmisericordia muestra que el malvado es no perdonar. Dios mandó juicio sobre este pecado. Mateo 18, 23, 35. Vamos a mirar.
Debemos dejar todo enojo, toda amargura. Y en Efesios 4, 31, 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dios nos perdonó en Cristo Jesús, entonces tenemos que perdonar nosotros si queremos que Dios nos perdone. ¿Y sabe por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A todos. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Porque su palabra dice que de una misma sangre hizo todo el linaje de la tierra. Entonces todos somos. Él es mi prójimo. Y yo soy su prójima de él. Entonces tenemos que ser perdonados todos. Perdonarnos unos a otros. Efesios 5, del 1 al 2. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tú tienes que oler a fragancia, a perfume. Cuando vienes y te arrepientes de tus pecados, pides perdón a Dios, pero antes ya has pedido perdón a tu prójimo. Ahí hueles a un perfume muy fragante. Gloria a Jesucristo, el Salvador del mundo. Jesús mandó que perdonáramos. Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Tenemos que perdonar. El amor no recuerda el mal que se ha hecho, porque cuando se ama, dice en 1 Corintios 13, 4 al 5, el amor no guarda rencor. Cuando se ama, se perdona. Bendito sea el Señor. Muchísimas gracias a Dios. Si usted no ha perdonado, perdone. En el nombre de Jesús le invito a perdonar. Excelentísimo Padre Celestial, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, Señor, si alguien escucha este mensaje y en su corazón tiene algo contra alguien, ayúdelo, que su Espíritu Santo le ayude a perdonar para que sea libre. Porque si no perdonas, el perjudicado eres tú mismo eres el perjudicado, no es el otro, eres tú. Así que tienes que perdonar para ser librado y para que tu oración pueda llegar a la presencia de Dios y Dios pueda responderte positivamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ayúdalos a perdonar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.